buenas, bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Cómo están mis principiantes? Bueno, hoy les traigo este juego muy lindo, espero que les guste mucho. Aquí tengo un collar, esta cadena es de acero inoxidable. Como podrán ver, es de buena calidad, la verdad yo soy de pH fuerte y he usado de estas para mis accesorios y la verdad es que las tengo del mismo color, no se han pelado, están intactas. Así que por acá les dejo el link si les interesa comprar. Miren, aquí esta cadena tiene una extensión. Estos son unos eslabones más gruesos, como podrán ver. Y este es una extensión, es a lo que le llamamos extensión, que es donde la persona, si quiere su cadena más larga, entonces tiene la opción de ponerla en cualquiera de estos eslabones. Entonces, vamos a aprender hoy a adornar esta cadena, cómo hacerlo, ¿verdad? Y bueno, ojalá que les guste mucho. Vamos a empezar primeramente a realizar lo que es la florcita, ¿verdad? El dije de flor que lleva esto, que es un poquito más demorado, pero de lo que es el proyecto este. Pero es muy sencillo. Vamos a limpiar nuestro alambre, la vamos a hacer con alambre número 18. Aquí en este punto vamos a hacer, cuando ya esté limpio el alambre, vamos a hacer un loop y lo vamos a dejar abierto en la posición 1 de nuestra pinza mandril. Una vez que estamos acá, no queremos un dije muy grande, así que lo voy a hacer con menos de 1 centímetro. Lo voy a hacer de 6 milímetros más o menos por acá. Entonces, a partir de aquí voy a marcar, ya marqué con mi uña y voy a hacer este movimiento. Entonces, luego voy a hacer 5 formas de esta, porque va a ser una florcita de 5 pétalos. Entonces, en la misma altura me vuelvo a ubicar y doblo. Nuevamente me vuelvo a ubicar en la misma altura y doblo. Hago este doblez. Nuevamente me vuelvo a ubicar en la misma altura. Nuevamente en la misma altura. Ya llevo 3 pétalos, 3 formas y nuevamente hasta tener las 5 formas. Entonces, como podrán ver, estas formas se ven todas del mismo tamaño, ¿verdad? Sin embargo, yo no creo que estén todas del mismito tamaño, ¿verdad? Igualitas, porque lo que es hecho a mano nunca va a quedar igual. Su belleza es la imperfección, ¿verdad? De lo que es hecho a mano, así que esto no va a quedar 2, 4, 5. No va a quedar todos los pétalos iguales, pero hay que tratar de que te quede lo más parecido posible. Entonces aquí vamos a cortar a medio centímetro para realizar el otro look. Aparto el alambre, ¿verdad? Y lo que voy a hacer aquí es el loop con el que vamos a terminar. Y listo. Y quedamos así. Entonces este lo voy a cortar un poquito más para poder subir más, porque está muy larguito. Y ahora sí. Ya creo que estoy del mismo tamaño. Entonces ahora con mi pinza mandril de forma redonda, con mi pinza esta 6 en 1, voy a darle forma a estos pétalos. Voy a abrir y empiezo a traérmelo. Va a costar un poco porque aparte que el alambre es 18 y con una figura pequeña se siente pues más duro. Entonces me traigo una y la otra hacia acá. Ya miraron, así. Entonces este es alambre número 18. Si ustedes están trabajando con alambre de polímero, igual se les va a hacer bien duro, y si es enchapado en oro, pues va a costar un poquito menos, porque el enchapado en oro es más suave. Entonces miren cómo yo lo traigo, me lo traigo así, ¿ok? Entonces
lo estoy haciendo de manera que para ustedes no les sea complicado. Me ubico la pinza aquí, entro y me traigo una figura, un extremo de esta manera, así, y el otro para acá. ¿Ok? Yo lo estoy haciendo así de manera que ustedes puedan captar la idea, ¿verdad? Entonces, nuevamente, entro con la pinza porque yo lo puedo hacer en otra posición, pero la verdad que si yo lo hago de la otra posición, no sé si vayan a lograr ustedes ver el movimiento. Lo que yo hago es traerme la figura acá y me traigo la otra acá. ¿Ok? Entonces eso era lo que quería que captaran y veo que sí, la cámara me capta ahí. Entonces tomo la otra figura, abro, entro con mi pinza en la posición 3, estoy aquí. Entonces entro, abro un poco más y traigo esta figura y después me llevo la otra hacia acá. Ya miraron, es solamente poder encontrarle a la técnica, ¿no? Para poder realizar la figura. Entonces ya tenemos nuestra florcita. Miren qué bonita. Y ahora le vamos a colocar una piedrita. A ver. Sí, va a ser esta. Vamos a colocarla aquí, pero antes de eso vamos a fijar el alambre. Vamos a trabajar con el alambre número 26, ¿ok? Miren, y aquí ya está formada la florcita. Entonces sí, voy a darle un poquito más de forma a esto. Ahora sí, que la otra estaba muy cerrada. Entonces yo me voy a buscar una perla que sea un poquito más redonda. Un poquitito más redonda. Entonces listo, ya encontré la perlita que es un poquitico más redonda. Entonces no vamos a montar la flor en ninguna base redonda. Entonces voy a fijar el alambre. Tomé alambre 26, tomé 50 centímetros para adornar esta flor. Entonces la fijo de 2 a 3 vueltas. Me ayudo con mi pinza de punta fina y voy a cortar. Listo. Una vez que ya estoy aquí, voy a tomar la perlita y la voy a ubicar. De esta forma, fijo. Recuerden, mis amores, que antes de trabajar de entrar a este trabajo, de ponernos a trabajar con nuestros accesorios, hay que tener nuestras manos limpias, sin crema, sin alcohol, limpias, lavadas con agua y jabón, ¿ok? Que no haya ningún producto en nuestras manos. Esto va a garantizar también que tu alambre tenga durabilidad. Entonces ahora que estamos aquí, yo ya fijé mi piedra, entonces voy a traerme el alambre y voy a pasar por cada pétalo sin ejercer presión ni alar el alambre, sin ejercer presión ni fuerza, ¿ok? Paso 1, 2 y me cruzo al otro pétalo. 1, 2 y me cruzo al otro pétalo. 1, 2 y me cruzo al siguiente pétalo. Aquí lo tengo que hacer muy bien, ojo,
voy a cortar aquí un chin porque está muy sobresalido lo que es la terminación esta. Entonces aquí, ojo, colocamos bien. 1, 2 y me paso al siguiente pétalo. 1, voy a dar la siguiente vuelta. 1, 2 y vuelvo a repasar. Paso de nuevo. 1, 2, voy a dar 2 más y me cruzo. 1, 2, cruzo. 1, 2, cruzo. 1, 2, me cruzo. Aquí voy a dar otra vuelta, otra vueltica, me cruzo. 1, 2, doy otra y ya aquí termino. Vean cómo está por la parte de atrás, miren cómo se ve por delante. Entonces aquí ya concluimos y terminamos esto. Vamos a pasarle una vez más aquí. Creo que necesita una vuelta más. Ustedes van a ir viendo si necesita o no necesita más vueltita. Entonces yo la quiero así, así la veo linda. Miren qué bella se ve por la parte de atrás. Entonces ahora aquí vamos a terminar este alambre en uno de los pétalos. Son 50 centímetros lo que tomé. Miren lo que me sobró, más o menos como 5 centímetros, pero no me gusta trabajar muy completica. Entonces ahora aquí le di 3 vueltas y corto. Corto acá. Y listo. Miren qué belleza de florcita tan bella. Entonces aquí no sé, se me ocurre como hacerle un doblez aquí, un pequeñito doblez con la pinza acá, como para darle un poquito más de formita a los pétalos. Ahí. Entonces miren qué belleza. Entonces ahora lo que vamos a hacer es adornar la cadena. Entonces vean, voy a colocarle a esta cadenita un portadije. Si no tienes portadije, entonces le colocamos doble argolla. Hacemos de estas argollitas, ya saben cómo les he explicado cómo vamos a realizar las argollas. Importantísimo, mis amores, es que esas argollas tienen que ser prolijas. Miren, vamos a limpiar el alambre. Siempre hago énfasis, siempre voy a hacer énfasis en las argollas. Tomamos nuestra pinza mandril y me voy a ubicar en esta posición. No, mejor voy a tomar esta otra pinza y me voy a colocar en la posición número 4. Este es de 4 milímetros. Y voy a hacer 2 argollitas aquí. Entonces esto es por si no tienes portadije como los que te voy a mostrar. Y voy a dejarles el link por acá por si les interesa comprarlos. Los portadijes. Los portadijes son estos. Estos, ve. Por si no los conocen. Entonces esto aquí se abre. Acá se coloca el dije. Y luego cierras. Cerramos. Bien cerradito. Y después lo que se hace es colocar dentro. Entonces, si no tienes
portadije, entonces ocupas estas argollas que hicimos, que te acabo de enseñar a hacer. Se abre de derecha hacia mí y la izquierda va hacia afuera. Entonces colocas 2 argollas y entras en la cadenita, cierras, ¿verdad? 2 argollitas y se ve muy linda. Entonces, este es un pedido que yo estoy realizando. Entonces yo tengo portadije, así que le voy a colocar su portadije. Entonces coloco en la cadena. Miren qué bella se ve así. Y lo que voy a hacer ahora es adornarla. Entonces aquí divido a la mitad esta cadenita. Necesito calcular los espacios en los que voy a empezar a colocar las piedras que le vamos a poner. Entonces voy a trabajar esas piedras con alambre 22, ¿ok? Con alambre 22, que es el que entra en estos eslabones. Entonces yo hago la argollita y por ahí va a entrar el alambre, ¿verdad? Entonces aquí yo dividí en 2. Aquí ya dividí, o sea, coloqué mi dije porque necesito calcular la distancia que voy a colocar estas perlas. Entonces aquí, si no te queda, tú tienes que probar primero la cadena, ¿verdad? Si el calibre del alambre te entra en el eslabón. Entonces, si no te entra el 22, prueba con el 24. 26 no, es muy finito el 26, así que entre 24 y 22 es que tenemos que utilizar para adornar estas cadenas. Tomo mi pinza mandril de forma redonda, ¿verdad? Entonces lo que hago yo es lo siguiente. Voy a alisar, ¿verdad? El alambre. Lo aliso. Y como esto no va a ir, no es una pulsera, sino que es un collar y no va a andar por ahí, ¿verdad? Enredándose en cualquier parte, yo le voy a hacer unos rollitos chiquiticos. Voy a hacer 3 rollitos, 3 vueltitas con la puntita de la pinza mandril, de la pinza esta cónica. Hice 3, ¿verdad? Entonces quedó así, miren. Ahora yo voy a hacer este doblez y voy a tomar mi pinza mandril en la posición más pequeña, en la 1, o si no, preferimos usar una de esta, ¿verdad? Esta que es más delgada y en la posición aquí como a los 5 milímetros, ¿verdad? Y nos ubicamos. Si no queremos una argolla muy grande, ¿verdad? Entonces nos ubicamos así, hacemos nuestra argollita, llevamos el alambre hacia acá y que quedemos justita, o sea, el alambre debe de quedar bien justo a la pepita, a la piedra, para que no te quede alambre sobrando. Entonces, una vez que hicimos esa argollita, vamos a cortar como a 3 centímetros. Cortamos y ahora aquí tengo ubicada mi cadena, ¿verdad? Yo creo que se ve. Entonces, tengo mi cadena así y voy a colocar mi piedra a partir de acá, de modo que cuando la clienta o la persona se la vaya a poner, no se vea tan pegado, ¿verdad? Entonces voy a colocar. Esta es la manera en la que hay unas, ¿cómo les puedo decir? Unas bases que son para trabajar collares, ¿verdad? Que uno cuelga el collar y empieza a trabajar su cadena. Si ustedes pueden conseguir eso, perfecto. Si no, pues aquí de esta manera les muestro cómo hacerlo.
Entonces aquí más o menos vamos a calcular unos 8 o 10 eslabones. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces voy a colocarlo aquí, a esta distancia, para que no sea tan separado, ¿verdad? Aquí. Y en esa misma distancia, aquí yo entro, así de esta forma, ¿verdad? Abro. Y una vez que ya el eslabón de la cadena está dentro, me ayudo con mis dedos, mi uña, y empiezo a entorchar, a hacer el nudo como el nudo de rosario, ¿ok? Uno al lado del otro. No podemos encimarnos, de manera que nos queda así como un caracolito. Entonces ahora cortamos. Con cuidado. Listo. Y quedamos así. Ahora vamos con el siguiente, ¿verdad? Con la siguiente. Nos volvemos a ubicar. Y la siguiente pepita, que va a ser la misma para que cuadre, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 rollitos. 1, 2 y 3. Y quedo aquí. Hago este doblez, me posiciono en la misma ubicación, halo mi alambre, ¿verdad? Sin sacar la pinza para que no se me deforme el círculo. Corto como a 3 centímetros y me ubico en la misma posición de la otra perlita. ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad? Voy a verificar. Sí, estamos bien. Entonces me ubico en la misma posición, en la misma altura de la piedrita que está ahí, en la anterior. Y hago lo mismo. Tomo así con mi mano, mi dedo, y empiezo a darle 3 vueltitas y corto aquí. Entonces es así, mis amores. Ahora continuamos con las siguientes pepitas. Vamos a darle igual un espacio de 8 eslabones o menos. Sí, vamos a darle un espacio como de 8 eslabones y vamos a colocar perlitas. Vamos a colocar perlitas ahora. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerle 3 vuelticas. Lo bajamos la piedrita. Hacemos ese doblez. Y giramos. Y nos quedamos así. Cortamos a 3 centímetros y vamos a contar 8 eslabones. 2, 4, 6, 8. Aquí me coloco para la siguiente piedrita. 1, 2. Y miren, corto aquí. Y vuelvo a ubicarla para cuadrar. Que estén en la misma altura. Igual voy a contar 8 eslabones, ¿verdad? Entonces coloco la piedrita y hago lo mismo. 1, 2, 3.
y corto a 3 centímetros. Veo que me quedó como muy grandecita ese círculo. Ahora sí. Entonces voy a contar los 8 eslabones. Y nos colocamos aquí, en esta altura. A ver. Vamos a posicionar bien la... seis, 8. Listo. Y me la traigo normal y hacemos el nudo, engastamos, ¿verdad? Es como hacer el nudo de rosario. Y miren cómo vamos, miren qué belleza, Dios mío, qué cosa más bella. Entonces nuevamente vamos a hacer lo mismo con las otras dos pepitas que nos faltan, que serían las pepitas rojas, ¿verdad? Entonces vamos a contar 8 eslabones y vamos a hacer lo mismo, y no vamos a hacer, bueno, más larguito este video porque nos faltan las pulseras y los aretes. No les muestro más porque entonces vamos a hacer largo el video y se me van a aburrir con algo que vamos a hacer lo mismo. Son 8 eslabones más en cada una y listo. El mismo procedimiento. Ok, miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Hemos terminado el collarcito. Miren qué lindura. Qué cocha más linda, Dios mío. Entonces continuamos ahora, vamos con la pulsera. Vamos con la pulsera, mis amores. Ok, aquí tenemos, vamos a poner 3 turquesas de estas en forma redonda y vamos a ponerle estas 3 perlas. Ya tengo adelantado estos ya los tengo engastados. Entonces vamos a utilizar en esta ocasión, yo utilicé ahí es alambre 20. Ok, ¿y qué vamos a hacer aquí con el alambre 20? Vamos a realizar, vamos a engastar 3 perlitas de estas, 3 de estas, y eso es todo, que nos va a sumar la cantidad de 15 centímetros, ¿verdad? Que debe de medir una pulsera sin incluir los cierres. Entonces, estando aquí, vamos a hacer esto. Hice doble argolla y ahora estoy haciendo el nudo con 3 vueltitas que vayan quedando juntas, que no queden separadas. Miren, así. Entonces esto hay que practicarlo bastante porque estas son una de las cosas que a muchas les cuesta. Entonces hice ese doblez, ahora nuevamente giro, voy a dar, saco mi pinza, doy la vuelta y ahora hago el nudo. 1, 2 y corto. ¿Ya miraron? Nuevamente vamos a hacer lo mismo con la otra. Entonces vamos a dejar un excedente como de 2 centímetros. Giro, voy a dar
son dos, una argolla doble. A esto le llamo yo argolla doble. Ahora hago el nudito, enrollo y corto. Nuevamente giro, hago este doblez, doble argolla, ¿verdad? Al final, siempre al final, que no te quede espacio para que la piedra no quede volando, o sea, no te quede en el aire, ¿ok? Entonces, cortamos aquí. Chus. Listo. Voy a cortar aquí. A limpiar. Entonces, aquí hicimos eso, ¿verdad? Y ahora, lo mismo vamos a hacer con la perla. El mismo procedimiento. Vamos a hacer dos vuelticas, una argolla doble. Y vamos a enrollar. Uno. Como ven, yo cuando voy enrollando, voy ejerciendo presión hacia adentro para que las argollas queden junticas. Y listo. Subimos y hacemos lo mismo. Entonces, esta pulsera va a ser con doble argolla, va a ser la unión de ella. Ya hemos hecho de estas pulseras, ¿verdad? Yo creo aquí, yo les hice un tutorial de nudo de rosario, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo esto y aquí vamos a realizar las argollas para la pulsera. Como esa pulsera va a llevar doble argolla para realizar las uniones, la unión, ¿verdad? De cada una, porque vamos a ir intercalando así. Entonces, vamos a hacer doble argolla y esto van a ser los dijecitos que van a ir colgados ahí. Entonces, las argollas ya les expliqué anteriormente cómo hacerla, entonces vamos a realizarlas y ahorita vengo. Aquí recuerden, ¿verdad? Vengo para recordarles que hay que limpiar primero, luego damos vuelta a la pinza y cortamos en la misma dirección. Aquí limpiamos y aquí en la misma dirección vamos a cortar la siguiente, con el cuidado de no cortar la siguiente argolla. Entonces giramos. Aquí tenemos un corte exacto. Por lo tanto, tus prendas así van a quedar prolijas, no se te van a desarmar y se van a ver bellas e impecables. Ahora bien, tenemos ya listas las argollas, entonces los dijecitos, ¿cómo los elaboré? Son 2, 4, 6, me faltan 2. Con el alambre número, vamos a realizarlo con alambre número 20. Sí, fue con alambre número 20 que realicé esas para que queden todas iguales. Entonces miren, aquí me dejé 2 centímetros de excedente. Traigo el alambre hacia acá. Una vez que estoy aquí, giro 1 y 2. Hice ese giro, corto. Ahora hago este doblez y lo que sigue es hago doble argolla y aquí uno encima de la que hice anterior, me posiciono y listo, quedamos así, vean.
Vamos a perfeccionar. Y listo. Aquí tengo la otra. Me falta una. Volvemos a hacer lo mismo. Aliso. Llevo el alambre hacia acá. Me ubico bien. Una vez que lo tengo aquí, empiezo a girar. Doy 1 y 2. Y aquí corto. Giro el alambre. Me posiciono en la posición 2. Y doy 2 vueltas. Entonces aquí empiezo a colocarme encima de las anteriores y listo. Y quedamos así, vean, qué belleza. Voy a cortar aquí. Y quedamos así. Voy a perfeccionar. Y listo. Entonces ahora voy a limpiar aquí. Vamos a tomar nuestras 2 pinzas planas. Siempre les he dicho, vamos a abrir de esta manera. La derecha va hacia donde mí y la izquierda hacia afuera. Y empiezo, coloco la piedra, que es la base de la pulsera. Ahora coloco el dije. Del otro extremo coloco la otra perla, que es lo que viene haciendo la base de la pulsera. Cierro. Ahora nuevamente tomo otra argolla. Entonces, no vamos a perder aquí el hilo, ¿ok? Entonces, entro en la de turquesa. Ahora coloco el dije. Y ahora en el otro extremo, aquí coloco la perlita. De manera que esto va a quedar así. Colgando el dijecito por un lado y aquí vamos a ir formando la pulsera. ¿Ok? Entonces tomamos nuevamente, abrimos, entro por la principal, ¿verdad? Ahora coloco el dije así. Me ayudo con las pinzas. La principal, entra el dije. También hay que tener mucho tacto a la hora de colocar el dije. Tiene que ser en la misma dirección del mismo ante el anterior. Ahora la perla y cierro. Hago un buen clic y quedamos así. Vean cómo vamos. Vamos a ir formando esto. Pero son 2 argollas. Recuerden que son dobles argollas. Entonces me falta una aquí. Entonces empiezo por el mismo lugar. Entro por la turquesa. Por acá. Coloco el dije. Y ahora entra la perlita. En orden. Si no vamos en ese orden, entonces aquí sí el orden de los factores altera el producto.
Entonces miren, y vamos así. En esta misma dirección, como ven, de frente voy colocando dijes, primero las piedras, primero piedra, después entra el dije y de último la principal. Las piedras principales son las que van formando la pulsera. Entonces ahora nuevamente aquí entro, coloco el dije en la misma dirección siempre de los anteriores y ahora coloco piedra. Entonces ahora cojo mi otra argolla y me ubico bien, entro por la perla, entra el dije y luego entra la principal, la piedra, las dos piedras principales son la perla y la turquesa. Y cerramos. Y bueno, ya vuelvo cuando haya colocado todas en la misma dirección, ¿ok? Miren cómo vamos. Ya vuelvo. Entonces, mis amores, miren, ya aquí tengo armada la pulsera y miren todos los dijes en la misma dirección, ¿ve? En la misma dirección, toditos los dijes. Aquí me faltó colocar una argolla. Ok, entonces aquí ya estamos bien y aquí tengo una cadenita de extensión y vamos a colocarle doble argolla. Primeramente voy a colocar el cierre y en este cierre me caben dos argollitas. Entonces coloco una, ahora voy con la otra. Y listo, miren, dos argollitas alcanzaron aquí en este cierre. Es de acero inoxidable, el cierre también. Y aquí a la cadenita le vamos a poner también una doble argollita. Vamos a ver esta argolla. Ya tenemos armada aquí nuestra pulsera. Miren nada más qué cosa más bella. Aquí voy a ponérmela. Voy a ponérmela y me la voy a colocar ahí. Ay, miren qué belleza, Dios mío. Qué cosa más bella. Está súper espectacular. Está muy hermosa. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora los aretitos. Los aretitos. Vamos a ponerla aquí. Qué belleza. Los aretitos, tengo estos topitos, miren. Aquí le voy a colocar, vamos a hacer unas argollas para estos topitos. Igual con el alambre número 18. Vamos a hacer una argolla de 4 milímetros. Son dos. 1 y 2. Listo. Entonces ahora aquí tengo estas. Voy a engastar estas igual como hice con esta. Y voy a engastar dos de la misma manera como lo hice
con esta del collar, ¿ok? Así como lo hicimos en el collar, vamos a hacer esta. Entonces, la técnica en esto es la siguiente. Tomo la argolla número 4. Voy a colocar primero la pepita blanca, luego la roja y luego la turquesa. Ahora tomo el pin, el topito, y voy a cerrar. Esa es la técnica en estos aretes, así de sencillo. Engasté las piedras igual que el collar y quedamos así. Miren nada más qué belleza. El objetivo es que la piedra roja quede en medio. Queda en medio así. Y así es como se ve. Miren nada más qué belleza este jueguito. Bueno, mis amores, gracias por haber estado aquí. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Y nos vemos en un próximo video con un tutorial. Vamos a acomodarlo aquí para que quede, para que lo vean cómo se ve. Entonces así es como quedamos con este jueguito aquí. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, la florcita está súper cute, ¿verdad? El dije de la flor. Bueno, nos vemos, mis amores, y besos y abrazos. Por favor, sus comentarios si les gustó este tutorial, un like, que no se les olvide, y los comentarios que también pues me ayudan muchísimo. Y bueno, gracias, nos vemos en un próximo video. Bye.